Hermanos, bendiciones en este hermoso día que el Señor hizo para nosotros, para gozarnos, para alabarle. Este día vamos a celebrar a Jesucristo, al que vive y al que reina, dice, porque Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. Hermanos, vamos a empezar con la enseñanza de este día. Va a ser la parte número 2 de fundamentos. Entonces, la vez pasada vimos el fundamento, que es una estructura, ¿verdad? Algo que está arraigado, algo que está establecido, ¿sí? Y lo que está establecido y lo que está arraigado, dice, como va a ser como el hombre que puso su casa, ¿verdad?, en la roca. Vinieron los vientos, vinieron las tempestades y su casa permaneció porque estaba fundamentado sobre la roca. Y el hombre necio, su casa fundó en la arena, ¿verdad? Vinieron los vientos y cayó la casa porque no tenía estructura. Entonces, el fundamento tiene que tener primeramente conocimiento. Dice, conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres, ¿sí? Entonces, dice, escudriñar. Vamos a tener que escudriñar las Escrituras, analizarlas, investigar, escrutar, escarbar, analizar, preguntar. Eso es escudriñar, hermano, no únicamente leerla, ¿sí? Para que se vaya fortaleciendo el fundamento, la estructura, ¿sí? Y dice que mi pueblo, dice, pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Por falta de una estructura, ¿sí? Entonces, si tenemos nosotros ya la estructura, ya tenemos autoridad. Entonces, la palabra toma autoridad, ¿sí? Dice que Él les hablaba con autoridad, no como los escribas y fariseos, ¿verdad? De humanamente, ellos eran de palabrería, pero Jesús hablaba con autoridad, porque el fundamento tiene que tener autoridad, que transforma, que cambia, ¿sí? Que restaura, que levanta. Eso, cuando damos una palabra de fundamento, esto sucede, ¿sí? La Escritura la declaramos, la legislamos con autoridad, con fundamento, ¿sí? Dice Isaías 28:16, dice, por tanto, Adonai el Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimientos estables. El que creyere no se apresure, ¿sí? Una piedra preciosa de cimientos estables, ¿sí? Todo se va a mover en este tiempo. Bueno, siempre se ha movido, ¿sí? Todo se va a mover, pero nosotros estamos parados en la roca inconmovible de los siglos, en lo inamovible, en lo que no se mueve, ¿sí? Entonces, que no nos preocupe, ¿no? Todo esto, miren, más que está bien ver las noticias y prevernos y todo, pero vamos a ver mejor lo que dice la palabra. Miren, de todos estos tiempos, Mateo 24, los 21 juicios, Joel 28, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que tenemos en estos tiempos. Dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sí, es cierto. Dice, cuanto más abundó la gracia, cuanto más abundó el pecado, cuanto más abundó la gracia, ¿sí? Le decía a Pablo, no te preocupes, bástate mi gracia, ¿sí? Mi poder se va a manifestar en tu debilidad. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte, pero debo tener una estructura, un conocimiento de la palabra. Dice que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser
piedra del ángulo. Era una piedra como ahora la estructura está abajo, ¿verdad?, de un edificio. Antes la arquitectura era una esquina. Esa era la piedra que sostenía a todo el edificio, ¿sí? Jesucristo es la piedra angular. Ángulo es cabeza, Él es cabeza del ángulo, ¿sí? Dice Mateo 21:42, hermanos, Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿sí? Entonces, Él es la piedra del ángulo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Ahora, hermanos, el fundamento de nosotros es nuestra fe, ¿sí? Y la fe tiene fundamento. Y el fundamento es una persona. Y la persona se llama Jesucristo. Entonces, hermanos, buscamos siempre que dame una palabra. No, dice: el que está en mí y yo en él. Tenemos la fe de Él, la fe de Dios, la fe de Jesucristo, ¿sí? Tenemos el fundamento, y con el fundamento nosotros vamos a poder caminar, ¿sí? Dice Primera de Corintios 2, 13 y 14, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Lo que es nacido del Espíritu, hermanos, es del Espíritu, y lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces nosotros vamos a tener el discernimiento para discernir la palabra, ¿sí? El conocimiento, primeramente el conocimiento y luego, ¿verdad?, el entendimiento para comprender qué es lo que quiso decir el autor, ¿verdad? Pero necesitamos tener al autor, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Dice que Él nos va a enseñar y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, los que son guiados, dice, por el Espíritu Santo, somos hijos, ¿sí? Hijos, y somos primogénitos además, ¿sí? Estamos viviendo ahorita la fiesta de la Pascua, ¿sí? La fiesta de los primogénitos. Pero ese es otro tema, hermanos, pero sí debemos tenerlo presente, ¿sí? Entonces, fundamento, Isaías 28:16, por tanto, Adonai, el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, cuyo cimiento estable. El que creyere no se apresure, ¿sí? Entonces, fundamento, ¿verdad? Dice, fundamento trae autoridad. Ya vimos que autoridad es que por sí sola. Miren, la verdad no se necesita que la defiendan. ¿Cuál es la verdad? ¿Verdad? La verdad es Jesucristo. Hay una verdad del hombre y una verdad de Dios. Ahora sí, la verdad del hombre es relativa, depende de las circunstancias, del conocimiento, ¿sí? La verdad de Dios es absoluta. Él no depende de nada, ¿sí? Es una verdad innegable. De cierto te digo, el que oye mi palabra y crea que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Juan 5:24. Esa es la certidumbre. Esa es una convicción, ¿sí? Es una convicción que debemos tener nosotros de la palabra. Que esa palabra esté fundamentada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que esté grabada, ¿sí? Nosotros somos, dice Pablo, que somos libros abiertos,
grabados por el Espíritu Santo, con enseñanza del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu todo lo escudriña, ¿sí? Todo lo conoce. Entonces, nada es oculto para Él, ¿sí? Dice que también debemos tener una enseñanza para ir estructurando el fundamento. Vamos a tener una enseñanza que no esté contaminada, ¿sí? Una enseñanza, dice, pura, ¿sí? Dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina, 2 Tesalonicenses 2:15, ¿sí? Una doctrina no contaminada, no adulterada, no mezclada, una doctrina pura, ¿sí? Y esa es la sana doctrina, ¿sí? Porque los fariseos, los escribas, estaban mezclando la tradición, ¿verdad?, con la palabra, dice. Las tradiciones, ¿verdad?, abortan la palabra. Las tradiciones no dejan la libertad a la palabra. Y muchas veces caminamos en la tradición, ¿sí? Sí es cierto que los masoretas, la masora, era la transmisión de la tradición, ¿sí? Pero ellos buscaban la fidelidad de la palabra, la pureza de la palabra, ¿sí? No distorsionarla, no torcerla, sino que fuera directamente fidedigna, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hablar, a declarar, a legislar la palabra fidedigna, ¿sí? Sin alteraciones, sin poner nada de nosotros mismos, sino, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 6:3-4, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿sí? No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad, ¿sí? 1 Timoteo 6:3-4 dice, si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que se conforma a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener la palabra fidedigna, la palabra por el Espíritu. Nosotros vamos a ser maestros por el Espíritu. Quien da la doctrina va a ser los apóstoles. El apóstol Raúl es el que nos ha dado el lineamiento de la doctrina. ¿Y qué hacemos nosotros como maestros? Nada más hacerla accesible a los alumnos, ¿sí? Vamos a desglosarla, a masticarla, ¿verdad?, para que se pueda entender más ampliamente. Pero la doctrina en sí, la enseñanza, viene por revelación al apóstol Raúl, que fue el que nos ha dado esta línea doctrinal, ¿sí? Entonces, decía Jesucristo, yo no hago nada de mí mismo, si no me fuera dado del Padre, ¿sí? Dice Timoteo 3:7, advertencia contra las falsas doctrinas, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandasen a algunos que no enseñen diferente doctrina, que no enseñen. Al apóstol Pablo exhorta que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas ni a genealogías interminables que acarrean disputas, ¿verdad? Más bien que edificación de Dios, es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías,
palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿sí? Es retener las escrituras, es retener, hacedores de la palabra, dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces nosotros, cuando dice que somos retenedores, guardadores de la ley, vamos a ser hacedores de la ley, ¿sí? El testimonio, vamos a ser testigos y testimonios. Los apóstoles fueron testigos y testimonio de lo que vieron, de lo que palparon, ¿sí? De lo que vieron sus ojos y de lo que palparon con sus manos. De eso vamos a ser testigos. A ver, pero si nosotros no estuvimos en los acontecimientos, si no nos han sido revelados, no podemos ser testigos. Vamos a ser falsos testigos. Vamos a hablar de lo que no hemos visto, ni de lo que hemos oído, ni de lo que hemos palpado, porque no estuvimos en los acontecimientos, en el momento de los hechos, ¿sí? Entonces todo eso nos viene por fe. Miren, la fe es un fundamento, ¿sí? Un fundamento pues muy determinante, ¿sí? Porque nosotros entendemos la salvación por fe, salvos por fe. Nosotros entendemos el nuevo nacimiento por fe, ¿verdad? Parece que no se ve, pero se manifiesta. Esa es la evidencia. Tenemos que tener evidencias de la fe, frutos de nuestra fe, de lo que creemos, ¿sí? De lo que creemos, que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Esa es fe, ¿sí? No estuvimos en los acontecimientos físicamente, pero ahora por revelación, en la eternidad nosotros entendemos cómo murió por mí. Necesitamos tener esa revelación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Murió por todos, ¿sí? Pero por mí, ¿cómo murió? Necesitamos esa revelación de Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo murió? ¿Qué evidencias tengo de que Él murió por mí? Eso es lo que vamos a testificar. Vamos a ser testigos, ¿verdad? De su resurrección. Testigos y testimonio de que Él murió y resucitó al tercer día. Y ese es el fundamento de nuestra fe. La fe es una sustancia, pero el creer es el verbo, es la acción. Tenemos que creer, pero primeramente tenemos que obedecer para que todo esto se pueda dar en nosotros, ¿verdad? Lo creo porque lo obedezco, ¿sí? Porque nosotros no podemos obedecer sin creer. Primeramente lo tenemos que ver. Miren, hermanos, nosotros queremos ver para creer, como Tomás. Bienaventurados los que no me vieron, pero creyeron, ¿sí? No vivas, hermano, no vivas por lo que ves, vive por lo que crees, ¿sí? Lo que ves está distorsionado, ¿sí? No es que pasó esto, hermano, no. Ese es el resultado de lo que pasó en el mundo espiritual, ¿sí? Pero vamos a vivir por lo que creemos, ¿sí? La vista nos engaña porque casi no. Y si vemos con estos ojos, hermanos, pues nos vamos a engañar. Vamos a vivir en un engaño. No, vive por lo que crees, por la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve, pero se espera, ¿sí? Todo Hebreos 11 habla de fe, hombres de fe, por la fe, ¿sí? Por la fe pasaron en el Mar Rojo, ¿sí? Es fe. Nosotros en este tiempo vamos a tener que levantar un nivel de fe, ¿sí? Cuando hay un mundo de incredulidad,
un fundamento de fe, hermanos. Estamos hablando de fundamentos. Vamos a fundamentarnos en la palabra, ¿sí? En lo que Dios dice. Porque mire cuántas noticias han salido y nos alteran y ya terminamos dormidos, ya alterados. No. Dice que nosotros vamos a tener paz en la tormenta por fe, pero la fe se tiene que manifestar en nuestra paz, ¿sí? Dice mucha paz tienen los que aman a Dios. ¿Cómo vamos? Dice, si por las aguas, si por el fuego, yo estaré contigo. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, y lo va a hacer, pero debemos creer, ¿sí? Pero debemos conocerle. Que te conozcan a ti, alguien con Dios verdadero, y a Jesucristo, a su Hijo, a quien tú has enviado, ¿sí? Creerlo, ¿sí? En nuestro corazón, es una convicción del corazón, ¿sí? Al que cree, dice, todo le es posible. Pero la antítesis de la fe es la duda, la incredulidad, ¿sí? En un mundo de incredulidad, ¿sí? Miren, hermanos, es más fácil venderle a la gente una mentira que una verdad. Te compra más una mentira que una verdad, ¿sí? Decíamos por ahí que la mentira siempre va a cabalgar en los lomos de la verdad, para que aparente que es verdad, ¿sí? Una verdad es el original, es lo fidedigno, y una copia fotostática es la mentira, es la falsedad. Es una verdad a la mitad, es una mentira, ¿sí? ¿Verdad? Dice, la fe, ¿verdad? Es el rema que se hace en nosotros de la palabra de Dios. Es la acción, ¿verdad? Es la fe caminando. La fe habla, la fe tiene autoridad, ¿sí? La fe tiene fruto, ¿sí? Obras de la fe. Muéstrame tus obras, Santiago dice, muéstrame tu fe. La fe sin obras es muerta, ¿sí? Entonces debe haber evidencias de nuestra fe, de nuestro fundamento, ¿sí? Porque si no, vana es, dice, vana es en lo que creemos. Si no creemos que Cristo resucitó, ¿verdad? Vana, dice la Escritura, vana es nuestra fe. Entonces debemos creer, ¿verdad? Creer en lo que Él dice, ¿sí? Mis palabras dice que son espíritu y son vida, ¿sí? Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, vamos a declarar la palabra profética. La palabra que tiene, lo profético es lo que tiene cumplimiento. Es la palabra que tiene cumplimiento, ¿sí? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. El propósito de la Escritura, de la palabra, ¿verdad? De la enseñanza, de la instrucción. Todo Salmo 119 tiene todas las acepciones de palabras, ¿sí? La instrucción, la ley, el precepto, las enseñanzas, las escrituras, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la palabra profética para enseñar, para redarguir, pero no para condenar. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por la palabra. Al que cree, ¿sí? Solamente dice al que cree. ¿Vamos a creerle a Dios o vamos a creerle todo lo que se está hablando de la información por este virus, ¿verdad? Bueno,
oigo que dicen, bueno, hermano, ¿es de Dios o no es de Dios? Mira, lee la palabra, ¿verdad? Y la palabra, mejor que Dios te conviccione, que Dios te revele, ¿verdad? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Dice que el hombre conozca su tiempo. Si no tenemos fundamento, no vamos a conocer nuestro tiempo. ¿Qué tiempo es el que estamos viviendo? Pero más que el qué, es el cómo lo estamos viviendo y cómo lo vamos a vivir, hermanos. Con miedo, con temor, ¿verdad? No, pues está muriendo toda la gente, ¿sí? Caerán a mi lado 1000, pero 10,000 y a ti no llegará, ¿sí? Porque tú estás parado en la roca inconmovible de los siglos. Estás parado en el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Él es la fe en sí, ¿sí? Y el que tiene la fe lo tiene a Él. La fe es una persona, ¿sí? Una persona. Y si tenemos a la persona de la fe, de la sustancia, al autor y consumador de la fe, hermanos, ¿cuál es el problema, sí? Ninguno, sí. En paz. En estos momentos necesitamos entrar al reposo del Señor. ¿Cómo vamos a entrar? Miren, el pueblo de Israel no entró a su reposo, dice, por la dureza de sus corazones. Dice que este pueblo era duro de cerviz, duros de doblegar su cabeza para humillarse. En este tiempo nosotros vamos a vivir, ¿verdad?, en ese reposo. ¿Cómo vamos a entrar al reposo del Señor? Vamos a tener que entrar a su voluntad, a su perfecta voluntad, ¿sí? A hacer su voluntad, a declarar su palabra, a vivir su palabra, a estar en su palabra, ¿sí? Nada ni nadie, dice, que ni lo alto ni lo bajo, ¿sí?, me va a apartar de su palabra, ¿sí? Ni tribulación, ni angustia. Aunque la tierra se mueva, yo estaré confiado. Es tiempo de fundamento, de confianza en Dios, de creerle a Dios al 100%. Hermanos, ¿le creemos y no le creemos? Tantito creemos a Él y tantito creemos a los medios de información. Bueno, pues así no. Verdades a la mitad, Él no quiere, ¿sí? Él quiere que nosotros le creamos al 100%, ¿verdad? Yo soy tu Dios todopoderoso, Él dice, que te saqué de la tierra de Egipto. Él ya de casa de servidumbre. Ya no estamos en casa de servidumbre nosotros, ¿sí? Ya estamos en una casa de libertad, de liberación, de restauración. Ya no, hermanos. Ya Él nos sacó. Yo te saqué de casa de servidumbre, ¿sí? Es la Pascua, ya salimos, Señor. Ahora Él es nuestra Pascua. Él es que ya fue sacrificada por Él. Ya no más sacrificio. Ya Él fue nuestro sacrificio, ¿sí? Entonces, hablaba Abraham, dice que él buscaba, dice, la ciudad que tiene fundamento, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos. Vamos a buscar nosotros la ciudad que tiene fundamento, ¿sí? No la ciudad, ¿verdad?, que se está desbaratando, que se está cayendo a pedazos, que se está muriendo la gente. No, hermanos. Vamos a buscar la ciudad que tiene fundamento. Hebreos 11:10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿sí? Y esta ciudad es la ciudad celestial, la ciudad santa, la ciudad que tiene
12 cimientos, la nueva Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios. 12 piedras apostólicas que son el fundamento. Los apóstoles son fundamento de la iglesia. Esta es una iglesia apostólica y está fundada, ¿verdad?, en una enseñanza, en un conocimiento apostólico, ¿sí? Dice 12, 13 al 15, había 3 puertas. Estamos hablando de la nueva Jerusalén, un cubo perfecto, 12,000 estadios por todos lados, ¿sí? Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al oeste, ¿verdad? El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros, ¿sí? Dios va a medir con plomada a su iglesia. Miren, hermanos, hablamos de juicio contra las naciones y todo. El juicio primeramente va a venir a la iglesia, primeramente va a venir a nosotros, ¿sí? Va a pasar plomada el Señor. Una plomada es para ver, la plomada la usan los arquitectos, ¿verdad?, los ingenieros, para ver si el edificio está alineado al diseño original, a un plano que ellos tienen, ¿sí? Si no está desviado de esa plomada, ¿sí? Si no, tienen que tumbar los muros y tienen que rehacerlos de acuerdo a la plomada, Señor, ¿sí? Va a pasar la plomada, hermanos, ¿verdad? Señor, rompe este vaso y hazlo de nuevo de acuerdo a tu diseño. Que demos el peso en la balanza, ¿sí? Le pasó a un rey, dice, pesado, tekel, mekel, un parsin, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Hermanos, si nosotros ahorita fuéramos pasados a la báscula del Señor, daríamos el peso específico de fe. Pesado ha sido en balanza, y le dice al rey, y fuiste hallado falto. Que nosotros demos el sí en la balanza del Señor, ¿sí? Él va a pasar y va a medir nuestra fe, nuestra fidelidad. Lo va a medir con su plomada, una plomada de justicia. Él es un juez justo, ¿sí? Pero el juicio va a empezar por la casa, hermanos. Nosotros vamos a tener que ser, primeramente, antes que otras gentes, pasar por ese tamiz, ¿sí? Si la semilla de trigo no cae y muere, no va a llevar fruto. La semilla tiene que caer y morir para que salga un nuevo fruto, ¿sí? Para que salga un renuevo, ¿sí? Él fue un renuevo del Padre y subirá cual renuevo delante de él y como de raíz de tierra seca. Isaías 53, ¿sí? Tenemos que ser un renuevo, ¿sí? Tenemos que analizar, evaluar nuestras vidas, ¿sí?, a la luz de las Escrituras. Una evaluación. Este tiempo de recapitulación, de recapacitación de nuestras vidas. ¿Qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer, hermanos? Tiempo de cambio, tiempo de reflexión, tiempo de restauración de todas las cosas. Es un tiempo muy bueno para ver las maravillas del Señor, lo que ha hecho en nosotros y lo que nos falta que Él haga, que nosotros hagamos. Dios ya lo dio, ya lo dijo, falta a nosotros poner nuestra parte. Dice, hijo mío, yo ya te di todo, hasta la última gota de mi sangre. Ahora falta la parte tuya, ¿verdad?, que no has hecho, ¿sí? Entonces vamos a tener que ponernos en ese tamiz, como David. Examíname, oh Dios, y ve si en mí hay pecados ocultos, algo, Señor. Examíname y guíame en el camino eterno. Diario vamos a pasar, tenemos que pasar por ese tamiz,
por ese cernimiento, por esa evaluación a través de la Escritura. Examina mi corazón, Señor. Examina mi corazón. Dice que, y dame un espíritu recto delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y un corazón recto delante de tu presencia. Un corazón recto. Bueno, yo he tenido un corazón recto. He sido recto delante de mí, en lo oculto y en lo secreto. Analícese cada uno, dice, para ver si hay esto, dice. Simiente, ¿verdad? Él es una simiente para nosotros, una semilla, hermanos, una semilla, ¿verdad? Que da vida por sí sola, una semilla de la palabra, una semilla de la enseñanza, una semilla de fe, unas semillas de esperanza, de que yo creo en Dios, ¿sí? Dice, una semilla es un linaje, una semilla es simiente, es semen. Nosotros vamos a traer esa genética de Jesucristo. La simiente es Jesucristo. Debemos traer esa simiente de fundamento para que demos fruto al 100%. Una semilla tiene que dar fruto. Dice, si no, Él la va a cortar y la va a desechar, porque no dio fruto, ¿sí? Nosotros vamos a dar fruto a su tiempo, ¿sí? Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se hará sentado. Dice, antes en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Y todo lo que hace, prosperará, porque está plantado, está cimentado, está arraigado junto a corrientes de agua, que es la palabra. Nosotros vamos a tener que ser fundamentados, arraigados, establecidos, ¿verdad? En un lugar seguro, ¿sí? En su palabra. Su palabra es vida, su palabra es paz, su palabra es reposo. Solamente así vamos a entrar al reposo del Señor. Aunque vengan tempestades, aunque vengan los vientos, si la casa tiene cimientos firmes en la roca inconmovible, vendrán los vientos y va a permanecer, va a perdurar esa casa, ¿sí? Vamos a estar en esa simiente, ¿sí? Entonces, una enseñanza es una doctrina, una enseñanza es un conocimiento, una enseñanza es una instrucción. Dice su palabra, instruye al niño en su carrera y aunque fuere grande, no se apartará de ella. Necesitamos la instrucción de Dios, ¿sí? Una instrucción que nos forme, que nos forme, que nos transforme. No solamente que nos forme, sino que nos transforme. Si esa palabra no nos transforma, no nos restaura, esa palabra se duda que es de Dios. Tiene que pasar algo. Si estamos con la palabra, si estamos declarando la palabra, hermanos, tiene que pasar algo en nuestras vidas. No es posible que sigamos igual, como dice la canción, en el mismo lugar y con la misma gente y con los mismos errores. No, pues no, hermano, no. Tiene que haber un cambio. Tiempo de cambio, tiempo de reflexión de todas las cosas. Un tiempo de meditación. ¿En dónde estamos parados? ¿Cómo estamos ante Dios? Bueno, ¿cómo nos ve Dios? ¿Sí? Nosotros nos vemos como nos ve Dios.
Miren, en este tiempo es tiempo de esa recapacitación, de estar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra esposa, ¿sí? En esa comunión, ¿sí? Orando, alabando al Señor, dándole gracias por todo, ¿sí? Mire tantas cosas que Él ha hecho por nosotros. Y estábamos viviendo, fíjense, con un reloj, con el cronos del tiempo, ¿verdad? Un tiempo express que nos traía estrés, un tiempo express que nos traía estrés. No, hermanos, dice Dios, hasta aquí. Ahorita paró al mundo, ¿sí? Ahorita paró al mundo. Tenemos que entrar en su reposo, ¿sí? El pueblo de Dios tiene que entrar en su reposo. Juró que no entrarían en el reposo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo duro de servir, ¿sí? Tenemos que tener un tiempo de recapacitación, un tiempo de recogimiento, un tiempo de regocijo, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. No, como decían los camiones de antes, fe en Dios y adelante, ¿sí? No, hermanos, la fe tiene su fundamento, su cimiento en la palabra, ¿sí? No puede ser una fe ciega, no, la fe tiene su fundamento en la palabra, ¿sí? Vamos a vivir por fe y para fe, ¿sí? Miren, tenemos que tener enseñanza. Jesús enseñaba de una manera sencilla, pero profunda, ¿sí? De una manera sencilla, pero profunda, ¿sí? En el Sermón del Monte dice las bienaventuranzas, y abriendo su boca, fíjense, el sencillo, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ¿sí? Vamos a leer las 9 bienaventuranzas despacio. Vamos a recapacitar en ellas, ¿sí? Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra mí, contra vosotros, mintiendo. Hemos sido bienaventurados de estas bienaventuranzas. ¿Cuántas bienaventuranzas de estas se han dado en nosotros? ¿Sí? Bienaventurados a nosotros, a mi esposa y a mí, lo leíamos, bienaventurados los de limpio corazón. No, hermanos, este sí estuvo fuerte para nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón, dice, porque ellos verán a Dios, porque bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Dios necesita un corazón limpio. Decíamos, crea en mí, oh Dios, David, un corazón limpio y puro, ¿verdad? Y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿sí? Un corazón limpio, ¿sí? El que es limpio de corazón va a ver todo limpio. El que no tiene un corazón limpio va a ver todo nublado, ¿sí? Va a ver lo negativo de todo esto, ¿sí? Pero un corazón limpio va a ver el propósito de Dios. Vamos a buscar un corazón limpio, busca el propósito de Dios. ¿Qué está pasando? Pura duda. La gente trae una duda, trae confusión, ¿verdad?
trae ideas mezcladas, ¿sí? Que no sabe para dónde ir o qué está pasando. Dice, ¿por qué? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué todo esto? ¿Sí? No entiende mucha gente, ¿sí? Se desespera, ha habido suicidios, ¿verdad? Desahucios, se escasea todo, se restringe todo, pero si hay un corazón limpio vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos a través de todo esto, ¿sí? Dice, abriendo su boca, así sencillo les enseñaba diciendo, y viendo las gentes subía al monte y sentándose, se allegaron a él sus discípulos, así de sencillo, hermano, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos a leer Marcos 4, 33, 34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, abriré en parábolas mi boca, declarará cosas escondidas desde la fundación del mundo, declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. Él nos va a revelar lo oculto y lo secreto de Él en su reposo, en un corazón limpio, ¿sí? Jeremías 33, 3, clama a mí y yo, dice otra versión, te revelaré. En la versión Reina Valera, te enseñaré cosas grandes y dificultosas y ocultas que tú no conoces. Es tiempo ahorita, hermanos, que nos sentemos y que clamemos. Es tiempo de clamor, es tiempo de humillación, es tiempo de que el Señor quiere hablar, pero en Él, en su reposo, no en el tumultuoso ruido mundanal, ¿sí? Esto era un express, estábamos caminando en un tren, ¿verdad? Que no tiene paradas. Decía un amigo mío, dice, ya no vamos si no nos llevan, hablando del metro, ya no vamos si no nos llevan. La corriente de la vida iba, ¿verdad?, desesperadamente, velozmente, y allí vamos, ¿verdad? No, el Señor tuvo que hacer un alto en su reposo, ¿sí? Dice, porque ahí hablaré en parábolas, declararé cosas escondidas y ocultas que tú no conoces. Pero clama a mí, el clamor, necesitamos clamar, ¿verdad? Clamar a Él. Clama a mí, yo te escucharé y te responderé. Y Él nos va a revelar su corazón, ¿sí? Nos va a decir lo oculto y lo secreto de Él. Necesitamos entrar en las cámaras secretas, en una comunión con Dios. Es tiempo de tener una comunión con Dios. Tenemos buen tiempo, miren. Todo está detenido. Pues es buen tiempo para que nos sentemos, ¿sí? No nos preocupa la comida no, y ahora qué vamos a comer y qué vamos a beber, y si no hay las tiendas, bueno, ya es un pánico de las compras, de las compras. ¿Por qué? Porque se acaba la provisión, ¿sí? Pero Él es nuestra provisión, ¿sí? Entonces, vamos a ser oidores, hacedores, ¿sí? Dice Santiago 1:22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañadores, engañándoos a vosotros mismos. No engañamos a Dios sino a nosotros mismos. Oidores olvidadizos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos, ¿sí? No vamos a ser cisternas rotas que no retienen agua. Dice, ustedes son cisternas rotas, dice Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Retenedores de la palabra, ¿sí? No únicamente hacedores, ¿sí? Entonces, que la palabra sea una verdad en nuestra vida, que se haga un rema, ¿sí? Que se haga un testimonio, que se haga una evidencia, ¿sí? Dice, la fe es tiempo de fe, que nuestra fe va a ser probada, ¿sí? Miren, el bautismo de fuego es el bautismo de nuestra fe, no de lo que hicimos malo y de las consecuencias del pecado, no. Va a ser el bautismo la prueba de nuestra fe, ¿sí? Dice Romanos, Pablo 4:20 al 21, versión Las Américas. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacerlo todo lo que había prometido. Dice que no dudó. La duda aborta la fe, ¿sí? La incredulidad, la incertidumbre, eso es lo que se está viviendo en un mundo incierto, en un mundo que no se sabe a dónde va ni lo que va a pasar, ¿sí? Pero los que creemos sabemos nuestro destino. Nosotros sí sabemos nuestro destino, ¿sí? No el destino de todo esto, sino nuestro destino es Jesucristo. Dice Pablo que él sí sabía su destino. Él sí estaba convencido, ¿sí?, de a dónde iba. Dice que yo sigo y prosigo al blanco de mi soberana vocación, que es Cristo Jesús. Él sabía a dónde iba. Dice, no como tirando, ¿verdad?, al aire, trancazos al aire, ¿sí?, sino sigo y prosigo al blanco de mi soberana vocación, que es Cristo Jesús. Él tenía plan y propósito hasta el último. He acabado la carrera, ¿sí? He luchado por la fe y ahora me espera la vida eterna. Él sí lo sabía, ¿sí? Dice, vamos a tener en ese tiempo puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ya casi andamos terminando, hermanos, pero esta palabra quisiéramos que se quedara en sus corazones, ¿sí? Puestos, dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a poner nuestros ojos, hermanos, en este tiempo en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra la diestra del trono de Dios. Él está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Que se quede esta palabra clave, hermanos. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, ¿sí? Dice, con este versículo sí terminamos. Primera de Corintios 3:5, hermanos. Es Pablo, porque yo os entregué en primer lugar
porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas y después a los 12, y que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Hay alguien que está intercediendo por nosotros, ¿sí? Que es Jesucristo. Puesto los ojos, hermanos, en el autor y consumador de la fe. Quédese con esta palabra, hermanos, ¿sí? No ponga los ojos en el hombre, no ponga los ojos en las circunstancias, no ponga los ojos en las noticias, hermano. Es bueno las indicaciones sanitarias. Ponga los ojos en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. En esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra de vida eterna que tuviste para nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites ver el propósito de ti en nuestras vidas, Señor. Tiempo de cambio, tiempo de reflexión, tiempo de poner los ojos en ti. Señor, que nos quede claro que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podemos ser salvos si no es en Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor. Síguenos fortaleciendo en ti, Señor, en tu palabra, para que podamos seguir adelante, para poder pregonar que tú vives y reinas para siempre, Señor. Que podamos ser un aliento a las gentes, Señor, que andan sin fe y sin esperanza en el mundo. Gracias, Padre Celestial. Nos despedimos, Señor, de esta audición, pero no de tu presencia. Por Cristo Jesús, al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, a su nombre, gloria.